días, primer año. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? El libro, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es una lectura compartida con ustedes, mientras voy marcando algunos puntos importantes con un resaltador. Sí, recuerden que estos libros son de ustedes, los pueden escribir, los pueden marcar. Vayan aprendiendo a hacer esto. Ya se los expliqué alguna vez en clase, ¿verdad? Para eso están estos libros. Son libros de estudio, uno puede subrayar, uno puede usar resaltador. No encuentro mi resaltador amarillo, no sé qué voy a hacer con el mamey, pero bueno, allá vamos. Entonces, entramos, ¿sí? Repartición imperialista de África y Asia. Ustedes ayer contestaron, quienes entregaron la tarea, los que no la entregaron, todavía me deben esto, más tareas anteriores, ya saben quiénes son, ¿verdad? Contestaron estas preguntas de observación que tienen que ver con estas fotos, ¿sí? Bueno, esta foto específicamente es el canciller Otto von Bismarck, ¿sí? Que es este señor de acá, que sin su sombrero característico no lo reconocí, ¿sí? En la mesa de negociaciones que hubo en Berlín en 1884 y 1885, donde toda esta gente se sentó a repartirse África y partes de Asia. Y en esta foto de acá abajo, como bien dijeron varias alumnas, ¿sí? Se ven a africanos trabajando y blancos, ¿sí? Controlando, cargando fundas, etcétera, etcétera. Estas pinturas de época también significa otra cosa. No solo son africanos trabajando por miseria o directamente como esclavos, sino son blancos llevándose materia prima desde África hacia Europa. ¿Se entiende? O sea, para eso va a ser esta repartición, para tener más territorio, para tener más lugar, pero sobre todo para extraer materias primas que las potencias no tienen. ¿Sí? Alemania es un país pequeño, Francia es un país también pequeño, ¿sí? En proporción a, por ejemplo, Brasil o Estados Unidos o China, a esas superficies. Entonces necesita buscar sus materias primas en otros lados. Por materias primas estoy hablando de acero, oro, más adelante va a ser el petróleo, ¿sí? Y les pedí que leyeran la página 162. Entonces, esperen que me voy a acomodar para no estar moviendo tanto la cámara. Bueno, primero y principal, lo primero que dice es que el colonialismo no era un hecho nuevo. De hecho, nosotros en República Dominicana y América toda fue un terreno colonial de España. O sea que el imperialismo, ¿sí? Si ustedes se recuerdan al Imperio Romano en la Biblia, por ejemplo, ¿sí? Estamos hablando de un imperio, ¿verdad? O sea que los imperios ya existían. Existía el imperio persa, que se ve en la película 300, por ejemplo. O sea, los imperios existían. Esto que va a venir ahora, este imperialismo de la segunda mitad del siglo XIX, es un imperialismo nuevo. ¿Sí? Es un imperialismo que busca materia prima y que además necesita construir mercados donde colocar lo que fabrica, en su territorio. O sea, se lleva la materia prima, vamos a hacer así. Acá está África y acá está Europa. Se lleva la materia prima a Europa, vende en Europa lo que produce, pero en un momento el mercado europeo se satura. ¿Por qué? Porque tampoco es todo el mundo. Entonces va a exportar a América, pero América está produciendo lo suyo y tenemos a Estados Unidos diciendo América para los americanos. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a vender esos mismos productos a sus propias colonias. Y donde no tiene colonias en América, por ejemplo, el caso de Argentina es muy paradigmático. A mediados del siglo XIX, el 46% de todo el dinero que estaba puesto fuera de Gran Bretaña, en colonias, estaba en Argentina. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Con Argentina también pasa lo mismo. Le saca la materia prima, fabrica y le vende el producto terminado. No está muy bueno este. ¿Sí? O sea que no solo se llevan la materia prima, sino que construyen mercados cautivos, porque solo le pueden comprar
a Gran Bretaña o a las potencias europeas. Bien, voy a seguir adelante entonces. Habla de España y Portugal, ¿sí? Que fueron grandes imperios coloniales. España, recordemos, tuvo prácticamente toda América, excepto lo que hoy es Estados Unidos y Canadá. Portugal tenía Brasil, tenía un montón de pequeñas, todas las pequeñas islas que están cerca de África. Bueno, ¿qué más dice? Hacia finales del siglo XVIII, ¿sí? Todas estas colonias de América se empiezan a independizar. En realidad el primer país, miren qué curioso, que se independiza en la América de Estados Unidos para el sur, el primero es Estados Unidos en las 13 colonias en 1776, es Haití. Nuestra vecina Haití es el primer país de Estados Unidos hacia el sur que se independiza. Y a partir de ahí empiezan una catarata de independencias, ¿sí? Que van a seguir, como dice acá, hasta 1898, cuando Cuba, con ayuda, entre comillas, de Estados Unidos, se independiza de España. Después, bueno, habla de España, Portugal y Holanda, explotación colonial de carácter informal. Esto quiere decir que había algunas cosas ahí para sacar, que la administración era, ¿sí? No era como en la época colonial en la que, por ejemplo, en República Dominicana, durante el siglo XVIII estaban los españoles, hasta 1821 que República Dominicana se independiza. O sea, a la futura República Dominicana la administraba España. Entonces, después de eso, la explotación colonial es medio informal. Lo que va a venir ahora y lo que explica este texto es que directamente estas potencias, cuando se repartan África, van a llegar a esos países que se reparten con todo un sistema administrativo, ¿sí? Y van a terminar siendo colonias con un sistema administrativo blanco, obviamente. ¿Por qué? Porque vienen de Europa, ¿sí? Hoy vemos Francia. Para los que les gusta el fútbol, siempre es un buen ejemplo. La selección francesa está llena de jugadores de color, ¿sí? Muchos descendientes de africanos, algunos directamente nacidos en África, un par nada más, ¿sí? Pero esa Europa de esta época, a toda la gente de color, a los africanos, los ingleses, por ejemplo, los tenía porque había traficado esclavos. Europa era muy blanca, entonces la administración que lleva África es blanca. Son alemanes gobernando el Congo alemán, belgas en el Congo belga, franceses en Argelia y en un montón de posesiones más, y así. Y como esto es lo que acabo de explicar, ¿ven? Me olvidé de ir subrayando, pero más o menos coincide con las negrillas. Un dominio formal, ¿sí? O sea, como les explicaba ayer, llegan y toman posesión de tal país, de tal territorio, y ponen todo un sistema administrativo que funciona en función de la sede central en Europa. Bueno, las guerras, ¿sí? Hay que mover todo un ejército para conquistar a los lugares más rebeldes. Como les dije ayer, también hubo resistencias. Bueno, en el último párrafo habla de cómo esta fase del imperialismo, ¿sí? Se va a terminar después de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, en África, esta fase del imperialismo, como les dije ayer también, se va a terminar muy posteriormente, ¿sí? Con países que se terminaron independizando en 1988. O sea, muy pasada la Segunda Guerra Mundial. Pero la fase más, vamos a decir, caliente de este imperialismo se da desde 1850 lentamente, 1870 y muy fuerte entre 1880 y 1914, que es este año, el año en que empieza la Primera Guerra Mundial. ¿Y a causa de qué empieza la Primera Guerra Mundial? A causa de las tensiones que se dan luego de este reparto, ¿sí? Porque muchos, entre ellos sobre todo los alemanes, no se quedaron contentos. Bueno, me parece que me extendí demasiado, así que voy a dejar esta página para verla mañana. Y por favor, en la actividad de hoy, contesten en actividades, ¿sí?
de manera escrita hoy. Vamos a dejar el audio de lado. Quienes deban tarea, por favor, entréguenla. Los demás que no deban, estas actividades, ¿sí? Esta actividad que tiene que ver con la información que está acá. Lean la página 163, así mañana la repasamos en este formato y vamos siguiendo adelante, ¿sí? Después vamos a trabajar con un mapa de África repartida. Como ven, está incluido en esta unidad. El mapa de la página 167, como ven, tiene sus colorcitos. También en esa reunión de 1885 participó Estados Unidos, pero Estados Unidos todavía en esta época criticaba el colonialismo y lo único que va a tener es un protectorado. O sea, no va a hacerse cargo de un país en formato de colonia y no lo va a hacer como imperio. Lo que va a hacer es tener un protectorado sobre uno de los países. Bien, entonces eso ha sido todo por hoy. Recuerden, respondan la actividad 1 de la página 163, los 2 puntos, y me lo mandan. Hasta luego.